Capítulo 10. Esther. ¿Cómo usar el poder en beneficio de otros? Parte 3. ¿Puedes sentir lo que debe haber sentido Esther en aquel momento? Los latidos de su corazón, los escalofríos que recorrían su columna vertebral de arriba a abajo, la transpiración de sus manos. Si puedes sentir lo que ella sintió, entonces podrás sentir su gran alivio cuando Asuero alzó y extendió su cetro dorado hacia ella. Por el momento, al menos estaba a salvo. Cuando Asuero le preguntó cuál era su petición, en vez de contarle impulsivamente las malas noticias con respecto a su edicto y el pueblo judío, ella simplemente lo invitó a él y a Amán a un banquete. Asuero enseguida convocó a Amán y los tres partieron hacia el agasajo que Esther había preparado. Otra vez, Asuero le preguntó a Esther cuál era su petición, y otra vez ella lo invitó a él y a Amán a un segundo banquete que se realizaría al día siguiente. ¿Estaba ella dilatando el asunto o estaba preparando la escena con gran cuidado? Ella y el pueblo de Dios habían ayunado y orado por su encuentro con el rey. De alguna manera, Dios le guió a saber cuál era el momento oportuno. El primer banquete no lo había sido. Seguramente habrás tenido esta experiencia cuando de alguna manera sabías en tu interior que no era el momento oportuno de hacer algo que debías hacer. Entonces decidiste esperar y más tarde entendiste por qué. Algo pasó mientras esperabas que cambiara la situación a tu alrededor. Eso le sucedió a Esther. ¿Recuerdas a Amán? Aquel día se retiró del banquete de muy buen humor, pero cuando pasó por las puertas del palacio se enfureció. En Esther capítulo 5 versículo 9 leemos que cuando vio a Mardoqueo a la puerta del palacio del rey, que no se levantaba ni se movía de su lugar, se llenó de ira contra Mardoqueo. En los siguientes 2 capítulos de Esther vemos lo que puede suceder cuando nos enfocamos en lo negativo en vez de enfocarnos en las cosas buenas que tenemos. Desde el mar Mediterráneo hasta el Golfo Pérsico no había nada que Amán no pudiera tener con tan solo pedirlo. Mujeres, piedras preciosas, alimentos exóticos. Amán lo podía tener todo. De alguna manera, nada de eso le importaba al pensar en el agravio de Mardoqueo. Él se olvidó de todo lo que tenía y enfocó su mente en una cosa que no podía tener. Y permitió que una cosa destruyera su felicidad. Aquello, posteriormente, arruinó su familia y le costó la vida. Por consejo de su esposa y amigos, mandó a hacer una horca de casi 23 metros de alto para colgar a Mardoqueo. En su furia, decidió que al día siguiente le pediría permiso a Asuero para ejecutar a Mardoqueo. No podía esperar hasta el 13 de diciembre para verlo ejecutado junto a los otros judíos. Mientras tanto, nuevamente en el palacio, Asuero estaba pasando una noche de insomnio. ¿Qué mejor manera de quedarse dormido que hacer que le leyeran las crónicas de su reino? Mientras el criado leía las crónicas, notó que el judío Mardoqueo había descubierto un complot contra Asuero y lo había reportado al rey por medio de Esther. ¿Qué honra o qué distinción se hizo a Mardoqueo por esto?, preguntó el rey. Nada se ha hecho con él, respondieron los servidores. Justo entonces Amán entró al patio exterior para hablar con el rey sobre la ejecución de Mardoqueo en la horca. Que entre Amán, ordenó el rey, y luego le preguntó, ¿qué se hará al hombre cuya honra desea el rey? Amán pensó que el rey estaba hablando de él, así que le sugirió una ostentosa procesión para honrar a dicho hombre. ¿Puedes imaginarte cómo se sintió cuando se enteró de que tenía que hacer cumplir una procesión de ese estilo justamente para Mardoqueo? ¡Qué desdicha vuelta del destino! Aquel era el momento oportuno. Ya estaba preparado el terreno. Asuero necesitaba que le recordaran la lealtad de Mardoqueo y su disposición de salvar la vida del rey antes que Esther hablara del edicto contra los judíos. En el segundo banquete, cuando Asuero le preguntó a Esther cuál era su petición, ella le suplicó por 2 cosas, por su vida y la vida de su pueblo. Y dijo, hemos sido vendidos yo y mi pueblo, para ser destruidos, para ser muertos y exterminados. Asuero estalló. ¿Quién se atrevería a hacer semejante cosa? La respuesta de Esther no se demoró. El enemigo y adversario es este malvado Amán. Enfurecido Asuero se levantó y salió al jardín del palacio a pensar en su próximo paso.
En eso, Amán se volvió a equivocar. Se arrodilló a los pies de Esther para suplicarle, pero cayó sobre el lecho donde estaba recostada. Al ingresar Asuero, interpretó mal la escena. ¿Querrás también violar a la reina en mi propia casa? Después de eso, encapucharon a Amán para ejecutarlo inmediatamente en la misma horca que habían preparado para Mardoqueo. Por fin, Amán salió de escena, desapareció para siempre. Pero el edicto aún continuaba. La ley de Media y Persia no podía abrogarse. Los judíos seguían rumbo a la matanza a menos que Asuero redactara otro edicto que les permitiera a los judíos defenderse y aún más, destruir, matar y aniquilar cualquier ejército que pudiera atacarlos. Asuero redactó el segundo edicto rápidamente y lo envió a todos los gobernadores de todas las provincias del imperio. Los judíos no solo podían defenderse, sino atacar a sus enemigos para destruirlos. Llegó el 13 de diciembre y en Esther capítulo 9, versículo 1, leemos el mismo día en que los enemigos de los judíos esperaban enseñorearse de ellos. Sucedió lo contrario, porque los judíos se enseñorearon de los que los aborrecían. Lee el capítulo 9 para tener los detalles horrorosos del hecho si lo deseas. La victoria de Esther fue más que moderada. Ese día murieron más de 75.000 enemigos de los judíos. El 13 de diciembre se convirtió en un feriado nacional para los judíos, Purim, cuando se celebra el día que Dios los liberó de sus enemigos persas. ¿Dónde te encuentras hoy? ¿Quién sabe para qué hora has llegado al reino? Puede que te encuentres en dificultades y llena de problemas. La carga parece demasiado pesada de llevar. Estos factores podrían ser la misma razón por la que Dios te colocó a ti, donde estás, y no a otra persona con menos fortaleza o menos entendimiento. Tal vez Él te ha colocado donde estás porque sabe que podrás cumplir tu asignación con honor. El libro de Esther es el único libro de la Biblia en la cual el nombre de Dios no aparece de ninguna manera. Pero eso no significa que Él no estuviera allí. Su propósito no dejó de cumplirse por medio del insomnio del rey, un criado que leía ciertas crónicas del reino y una joven judía huérfana, elegida como reina. Ningún libro de la Biblia enseña la soberanía y la providencia de Dios más claramente que Esther. James Russell Lowell captó esta verdad cuando escribió: «Detrás de la oscura confusión, de incógnito está Dios, cuidando de su creación». ¿Eres consciente de esto? ¿Puedes enfrentar cada día con la seguridad de que las dificultades de tu vida están en las manos de Dios? Puede que Él parezca invisible, pero nunca abandona el timón del universo. La causa de Dios siempre está a salvo. El drama de nuestra vida es el drama de Dios. Amán era grande, era poderoso, casi gana, pero no ganó. Asuero era grande, era más poderoso que Amán, pero aún en su veleidad no pudo destruir al pueblo de Dios. Esther necesitaba un Dios grande que la acompañara ante la presencia del rey. Necesitaba confiar en un Dios grande para pedir por la liberación de su pueblo, y tuvo éxito porque tenía un Dios grande. Al igual que Esther, necesitamos un Dios grande al enfrentar las dificultades de la vida. La buena noticia es que tenemos un Dios grande. Él está presente. Él cuida de nosotras. Él obrará a nuestro favor. Cada día podemos vivir resueltamente porque sabemos como el poeta que detrás de la oscura confusión, de incógnito está Dios, cuidando de su creación. Preguntas para el debate grupal o la reflexión personal. Algunas veces como mujeres cristianas nos encontramos en situaciones en las cuales debemos tomar decisiones difíciles. Pregunta número 1. ¿Es mejor tratar de cambiar las situaciones difíciles o simplemente apretar los dientes y soportar? Explica tu respuesta. 2. Si decidimos tratar de cambiar las situaciones difíciles, ¿qué factores deberíamos tener en mente? 3. ¿Cómo deberíamos ver la voluntad de Dios cuando estamos en dificultades? 4. ¿Qué significa poner nuestra confianza en Dios cuando estamos en dificultades? Fin.